Buenas, buenas, hola, hola. Hoy vamos a empezar con un libro nuevo. Es el libro de los secretos de Osho. Es un libro que tiene muchos volúmenes y es un libro súper interesante que ojalá lo podamos comentar porque es muy largo. Así que voy a empezar con la lectura y si se presta haré algún comentario o algún disclaimer. Pero por lo pronto creo que Hoyo es bastante claro y profundiza mucho en los temas, así que bueno, lo leemos y vemos cómo pinta. El Tantra es ciencia, el Tantra no es filosofía. Comprender la filosofía es fácil porque solo se requiere tu intelecto. Si puedes comprender el lenguaje, si puedes comprender el concepto, puedes comprender la filosofía. No necesitas cambiar, no requiere ninguna transformación. Tal como eres, puedes comprender la filosofía, pero no el Tantra. Necesitarás un cambio, más bien una mutación. No ser que tú seas diferente, el Tantra no se puede comprender. Porque el Tantra no es una propuesta intelectual, es una experiencia. A no ser que estés receptivamente disponible, vulnerable a la experiencia, no va a venir a ti. La filosofía se ocupa de la mente. Tu cabeza es suficiente, no se requiere tu totalidad. El Tantra te necesita en su totalidad. Es un desafío más bien profundo. Tendrás que estar en él íntegramente, no es fragmentario. Se requiere un acercamiento diferente, una actitud diferente, una disposición diferente para recibirlo. Por eso Devi hace preguntas aparentemente filosóficas. El Tantra comienza con las preguntas de Devi. Todas las preguntas deben ser absorbidas filosóficamente. Vamos a volver a las preguntas de Devi. Devi le dice a Shiva: oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? ¿Qué constituye la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipa mis dudas. En realidad, cualquier pregunta puede ser absorbida de dos maneras filosóficamente o totalmente, intelectualmente o existencialmente. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué es el amor?, lo puedes abordar intelectualmente, puedes debatir, puedes proponer teorías, puedes argumentar a favor de una hipótesis determinada, puedes crear un sistema, una doctrina, y puede que no hayas conocido en absoluto el amor. Para crear una doctrina, la experiencia no es necesaria, en realidad el contrario, cuanto menos sepas, mejor, porque entonces puedes proponer un sistema sin vacilar. Solo un ciego puede definir fácilmente qué es la luz. Cuando no sabes, eres atrevido. La ignorancia siempre es atrevida. El conocimiento duda. Y cuanto más sabes, más sensible sientes que se disuelve el suelo bajo tus pies. Cuanto más sabes, más adviertes lo ignorante que eres. Y los que son realmente sabios se vuelven ignorantes. Se vuelven tan básicos como los niños o tan simple como los idiotas. Cuanto menos sepas, mejor. Ser filosófico, ser dogmático, ser doctrinario, eso es fácil. Abordar un problema intelectualmente es muy fácil, pero abordar un problema existencialmente, no solo pensar en él, sino vivirlo, experimentarlo, permitir que te transforme, es difícil. O sea, para conocer el amor, uno tendrá que estar poseído en el amor. Eso es peligroso, porque no seguirá siendo el mismo.
La experiencia te va a cambiar. En cuanto entras en el amor, entras en una persona diferente. Y cuando salgas, no podrás reconocer tu viejo rostro. No te pertenecerá. Ahora hay una fisura. El hombre de antes ha muerto y ha llegado un hombre nuevo. Eso es lo que se conoce como renacimiento. Haber nacido 2 veces. El tantra es existencial, no filosófico. De modo que, por supuesto, Devi hace preguntas que parecen filosóficas, pero Shiva no las va a responder de esa manera, así que es mejor comprenderlo al principio, de lo contrario te sentirás perplejo, porque Shiva no va a responder a una sola pregunta. Todas las preguntas que hace Devi, Shiva no las va a responder en absoluto, y sin embargo las responde, y en verdad solo él las ha respondido y nadie más, pero en un plano diferente. Devi pregunta: ¿cuál es tu realidad, mi señor? Él no va a responder, en cambio dará una técnica, y si Devi experimenta esta técnica, sabrá, de modo que la respuesta es indirecta. No es directa, no va a responder ¿quién soy?, sino que dará una técnica. Ponla en práctica y sabrás. Para el Tantra, hacer es saber. No hay otro saber, a no ser que hagas algo, a no ser que cambies, a no ser que tengas una perspectiva diferente a lo que mirar, con la que mirar, a no ser que entres en esa dimensión totalmente diferente al intelecto, no hay respuestas. Se pueden dar respuestas, todas son mentira. Todas las filosofías son mentira. Haces una pregunta y la filosofía te da una respuesta. ¿Te satisface o no te satisface? Si te satisface, te conviertes en esa filosofía, pero sigue siendo el mismo. Si no te satisface, sigues buscando alguna otra filosofía a la que adherirte, pero sigue siendo el mismo. No te ha afectado en absoluto, no te ha cambiado. Así que da lo mismo que seas hindú o maometano o cristiano o jaina. La persona real detrás de la fachada del hindú, el maometano o el cristiano es la misma. Son diferentes palabras o la ropa, el hombre que va a la iglesia o al templo o a la mezquita. Es lo mismo, solo cambia el rostro. Y se trata de rostros falsos, máscaras. Detrás de las máscaras encontrarás al mismo hombre, la misma ira, la misma agresividad, la misma violencia, la misma avaricia, la misma lujuria. Todo es lo mismo. ¿Es la sexualidad maometana diferente a la sexualidad hindú? ¿Es la violencia cristiana diferente a la violencia hindú? Es la misma, la realidad sigue siendo la misma, solo cambia la ropa. El Tantra no se ocupa de la ropa, el Tantra se ocupa de ti. Si haces una pregunta, tu pregunta muestra dónde estás. Muestra también que donde quiera que estés no puedes ver. Por eso surge la pregunta. Un ciego pregunta: ¿qué es la luz? Y la filosofía empieza a responder lo que es la luz. El Tantra solo sabrá esto. Si un hombre pregunta ¿qué es la luz?, la pregunta muestra tan solo que está ciego. El Tantra comenzará a operar al hombre, a cambiar al hombre, para que pueda ver. El Tantra no dirá lo que es la luz. El Tantra te dirá cómo alcanzar la comprensión, cómo llegar a ver, cómo lograr la visión. Cuando haya visión, habrá respuesta. El Tantra no te dará la respuesta. El Tantra te da la técnica para lograr la respuesta. Ahora bien, esta respuesta no va a ser intelectual. Si le dices algo sobre la luz a un ciego, esto es intelectual. Si el ciego mismo se vuelve capaz de ver, esto es existencial. Este es un tipo diferente de lenguaje. Debes saber algo sobre él antes de abordarlo. Todos los tratados de Tantra son diálogos entre Shiva y Devi. Devi pregunta y Shiva responde.
todos los tratados de Tantra comienzan de esa manera. ¿Por qué? Porque este método es muy significativo. No es un diálogo entre un profesor y un discípulo, sino entre dos amantes. Y con ello el Tantra da a entender algo muy significativo, que las enseñanzas más profundas no pueden darse a menos que exista el amor entre los dos, entre el discípulo y el maestro. El discípulo y el maestro deben estar profundamente enamorados. Solo entonces se puede expresar lo más elevado, el más allá. De modo que es un lenguaje del amor. El discípulo debe estar en una actitud de amor. Pero no solo esto, porque los amigos pueden ser amantes. El Tantra dice que un discípulo debe actuar de forma receptiva, adoptar una receptividad femenina. Solo entonces es posible algo. No necesitas ser una mujer para ser un discípulo, pero sí tener una actitud femenina de receptividad. Cuando Devi pregunta, esto significa que pregunta la actitud femenina. ¿Por qué este énfasis en la actitud femenina? El hombre y la mujer no solo son diferentes físicamente, son diferentes psicológicamente. El sexo no es solo una diferencia en el cuerpo, es también una diferencia de psicologías. Una mente femenina significa receptividad, receptividad total, entrega, amor. Un discípulo necesita una psicología femenina, de lo contrario no podrá aprender. Puedes preguntar, pero si no estás abierto no podrás ser contestado. Puedes hacer una pregunta y aún así seguir cerrado. Entonces la respuesta no puede penetrar en ti. Tus preguntas están cerradas. Estás muerto, no estás abierto. Una receptividad femenina significa una receptividad como la del útero, en la profundidad interna, de modo que puedes ser receptivo. Y no solo eso significa, mucho más. Una mujer no solo está recibiendo algo, en cuanto lo recibe se convierte en parte de su cuerpo. Se recibe a un niño. Una mujer concibe en el momento en que se produce la concepción. El niño se ha convertido en parte del cuerpo femenino. No es un extraño, no es un forastero. Ha sido absorbido. Ahora el niño no vivirá como algo añadido a la madre, sino simplemente como una parte, simplemente como la madre. Y el niño no es solo recibido. El cuerpo femenino se vuelve creativo, el niño comienza a crecer. Un discípulo necesita una receptividad como la del útero. Lo que se reciba no debe ser acumulado como conocimiento muerto. Debe crecer en ti, debe convertirse en sangre y huesos dentro de ti. Debe convertirse en una parte. Ahora debe crecer. Ese crecimiento te cambiará. Te transformará a ti, el receptor. Por eso el Tantra usa este sistema. Todos los tratados comienzan con Devi haciendo una pregunta y Shiva contestando. Devi es la consorte de Shiva, es su parte femenina. Una cosa más, ahora la psicología moderna, especialmente el psicoanálisis, dice que el hombre es hombre y mujer. Nadie es solo varón, nadie es solo hembra. Todo el mundo es bisexual. Los dos sexos están presentes. Esta es una investigación muy reciente en Occidente, pero para el Tantra este ha sido uno de los conceptos más básicos de hace miles de años. Debes de haber visto imágenes de Shiva como mitad hombre y mitad mujer. No hay otro concepto como este en toda la historia humana. Shiva es representado como mitad hombre y como mitad mujer. De modo que Devi no es solo su consorte, es su otra mitad. Y a no ser que el discípulo se convierta en la otra mitad del maestro, es imposible transmitir la enseñanza más alta, los métodos esotéricos. Cuando te haces uno, no hay duda. Cuando eres uno con el maestro, tan totalmente uno, tan profundamente uno, no hay debate, no hay lógica, no hay razón. Uno simplemente absorbe, uno se vuelve un útero. Entonces la enseñanza comienza a crecer en ti y a cambiarte.
De modo que esto es poco común. Devi está sentada en el regazo de Shiva y preguntando, y Shiva responde. Es un diálogo de amor, no es un conflicto. Es como si Shiva estuviera hablando consigo mismo. ¿Por qué este énfasis en el amor, en el lenguaje del amor? Porque si estás enamorado de tu maestro, toda la gestal cambia, se vuelve diferente. Entonces no estás oyendo sus palabras, entonces estás bebiéndolo. Entonces las palabras son irrelevantes. En realidad el silencio entre las palabras se vuelve más importante. Puede que lo que estés haciendo sea significativo o puede que no lo sea, pero son sus ojos, sus gestos, su compasión, su amor. Por eso el Tantra tiene un patrón fijo, una estructura. Cada tratado empieza con Devi preguntando y Shiva respondiendo. No va a haber ninguna discusión, ningún derroche de palabras. Hay enunciaciones muy sencillas de los hechos, mensajes telegráficos sin intención de convencer, sino simplemente de describir. Si entras en contacto con Shiva, con una pregunta y con la mente cerrada, no te responderá de esta manera. Primero hay que romper tu cerrazón, así que tendrá que ser agresivo. Hay que destruir tus prejuicios, tus ideas preconcebidas. A no ser que quedes limpio completamente de tu pasado, no se te puede dar nada. Pero este no es el caso de su consorte Devi. En Devi no hay pasado. Recuerda cuando estás profundamente enamorado, tu mente deja de existir, no hay pasado, tan solo estás en el momento presente. Se vuelve todo. Cuando estás poseído por el amor, el presente es el único tiempo. El ahora lo es todo, no hay pasado, no hay futuro. De modo que Devi está simplemente abierta, no hay defensa, no hay nada que limpiar, nada que destruir. El terreno está listo, solo hay que dejar caer una semilla. El terreno no está solo listo, sino acogedor, receptivo, pidiendo ser impregnado. Por lo tanto, todas las máximas que vamos a comentar serán telegráficas. Son simplemente sutras, pero cada sutra, cada mensaje telegráfico dado por Shiva, vale un Veda, vale una Biblia, un Corán. Cada una de las frases se puede convertir en la base de una gran escritura. Las escrituras son lógicas, tienen que plantear, defender, debatir. Acá no hay ningún debate, son simplemente afirmaciones de amor. En tercer lugar, las mismas palabras, Vigyam Vairab Tantra, hace referencia a la técnica de ir más allá de la conciencia. Vigyam significa conciencia, Vairab significa estado que está más allá de la conciencia. Y el Tantra significa método, el método de ir más allá de la conciencia. Esa es la doctrina suprema, sin ninguna doctrina. Somos inconscientes, de modo que todas las enseñanzas religiosas se ocupan de cómo ir más allá de la inconsciencia, cómo ser consciente. Por ejemplo, Krishnamurti, el Zen, se ocupan de cómo crear más conciencia, porque somos inconscientes. Así que cómo ser más consciente, cómo estar más alerta, cómo ir de la inconsciencia a la conciencia. Pero el Tantra dice que esto es dualidad, inconsciencia y conciencia. Si pasas de la inconsciencia a la conciencia, vas a estar en una parte de dualidad a la otra. Ve más allá de ambas. A menos que vayas más allá de ambas, nunca podrás alcanzar lo supremo. Así que no seas ni el inconsciente ni el consciente. Simplemente ve más allá. Simplemente sé. No seas ni consciente ni inconsciente. Simplemente sé. Esto es ir más allá del yoga, más allá del zen y más allá de todas las enseñanzas. Vijnana significa conciencia y Vairava es un término específico. Un término del Tantra que para referirse a alguien que ha ido más allá. Por eso Shiva es conocido como Vairava y Devi es conocida como Vairavi, los que han ido más allá de las dualidades.
En nuestra experiencia solo el amor puede ofrecerte un vislumbre. Por eso el amor se convierte en el medio básico para impartir la sabiduría tántrica. En nuestra experiencia podemos decir que solo el amor es algo que va más allá de la dualidad. Cuando dos personas están enamoradas, cuando profundizan en ello, menos y menos son dos, más y más se vuelven uno. Y llega un momento en que llega al punto máximo en que solo son dos apariencias, internamente son uno. La dualidad es trascendida. Solo en ese sentido adquiere significado el dicho de Jesús: Dios es amor. De otro modo, no. En apariencia el amor es lo próximo a Dios. No es que Dios esté amando, como siguen interpretando los cristianos, que Dios sienta un amor paternal por ti. Dios es amor, es una afirmación tántrica, significa que el amor es la única realidad en nuestra experiencia que se acerca más a Dios, a lo divino. ¿Por qué? Porque en el amor se siente la unidad. Los cuerpos siguen siendo dos, pero hay algo más allá de los cuerpos que se funden y se vuelven uno. Es por eso que, por lo que se anhela tanto el sexo, lo que de verdad se anhela es la unidad, pero es una unidad que no es sexual. En el sexo dos cuerpos tienen solo una engañosa sensación de volverse uno, pero no son uno, simplemente están unidos por un momento. Dos cuerpos se olvidan de sí mismos en el otro y se siente cierta unidad física. Este anhelo no es malo, pero quedarse en él es peligroso. Este anhelo muestra el ansia más profunda del sentir de la unidad. En el amor, en un plano más elevado, el ser íntegro avanza, se funde con el otro y se siente la unidad. La dualidad se disuelve. Solo en el amor no dual podemos vislumbrar cómo es el estado de un Vairava. El estado de un Vairava es el amor absoluto sin retorno. De la cima del amor no se vuelve a caer, es continuar en la cima. Hemos hecho la morada de Shiva en Kailash. Eso es simplemente simbólico, es la cima más alta, la cima más sagrada. La hemos hecho la morada de Shiva. Podemos ir allí, pero tendremos que bajar. No puede ser nuestra morada. Podremos ir en peregrinación. En el amor sucede esta peregrinación sagrada, pero no todos, pero no es para todos. Porque casi nadie va más allá del sexo, de modo que seguimos viendo el valle. A veces alguien va a la cima del amor, pero luego se echa para atrás porque produce un enorme vértigo. Está tan alto y tú estás tan abajo y es tan difícil vivir allí. Los que han amado saben lo difícil que es estar constantemente enamorado. Uno tiene que volver una y otra vez. Es la morada de Shiva. Él vive allí y es su hogar. Un Vairava vive en el amor, esa es su morada. Ya ni siquiera es consciente del amor, porque si vives en Kailash no te darás cuenta de que esto es Kailash, es una cima. La cima se vuelve una llanura. Shiva no es consciente del amor. Nosotros somos conscientes del amor porque vivimos en el no amor y a causa de este contraste sentimos amor. Shiva es amor, es el estado de Vairava, que significa que uno se ha convertido en el amor. No es que está amando, uno se ha convertido en el amor. Uno vive en la cima se ha vuelto su morada. ¿Cómo hacer posible esta cima más alta? Más allá de la dualidad, más allá de la inconsciencia, más allá de la conciencia, del cuerpo, del alma, más allá del mundo, más allá del llamado moksha, liberación. ¿Cómo alcanzar la cima? La técnica es el tantra, pero el tantra es pura técnica, de modo que va a ser difícil comprender. Primero comprendamos las preguntas de Shiva, lo que está preguntando Devi. Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? Bueno, en el próximo video seguimos con
la página 15 y la primera pregunta de Debbie. Muchas gracias, bendiciones, gracias, saludos, abrazos.